Cazador Nocturno. Almas Nocturnas Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cazador Nocturno, un podcast de Almas Nocturnas Podcast. El podcast de blog llegará pronto, así que espérenlo. En este podcast se ha reestructurado y ahora tenemos dos secciones en parte. Podría decirse así. Estas dos secciones son una sobre datos del mundo y otra sobre curiosidades y algunas otras cosas o historias que ocurren o que se han escrito o que han pasado. Sobre todo sucesos, algo en específico de lo que hablamos y de lo que vamos a hablar en este podcast. Gracias por escuchar este podcast y empecemos. Bueno, vamos a empezar con algunos datos curiosos, algunos datos que ustedes tienen que saber, o si quieren oírlos. En 1960, en esa década, había un médico forense, que era el jefe del condado de Los Ángeles. Jefe forense, Él realizaba la mayoría de las autopsias de celebridades que tenían una gran repercusión en esa década. Él se vio obligado a dimitir por unas acusaciones de que, al enterarse de la noticia del tiroteo del presidente Kennedy, se le vio bailando en su despacho, diciendo, I am going to be famous. I hope he dies. Voy a ser famoso, espero que se muera. Es una noticia curiosa y bueno, la prensa siempre tiene peso. Y ya que terminó la Navidad, ¿ustedes sabían que por término medio una persona ingiere unas 7.000 calorías en Navidad? Imagínate, 7.000 calorías. Eso en enero va a estar complicado. Pasemos a un expresidente argentino, Juan Perón. ¿Sabías que fueron robadas sus manos, las manos de este expresidente, Juan Perón, en 1987 y que siguen desaparecidas? Oye, qué complicado. Yo no sé qué harían con esas manos, pero bueno, debe ser que está en alguien las debe tener. Pasemos a otro dato. La versión de que Coca-Cola diseñó un Papá Noel moderno, ese Papá Noel o Santa Claus moderno que es rojo. Hay una leyenda urbana con respecto a esto, o esa versión, que es que Coca-Cola diseñó a Santa Claus o Papá Noel de esa forma por una campaña publicitaria, pero no es cierta. Porque ya que Coca-Cola ella empezó a utilizar a Santa Claus o Papá Noel en sus anuncios en 1933, pero Papá Noel ha sido representado casi exclusivamente de rojo desde principios del siglo XIX. Claro, obviamente ellos aprovecharon este color. Eso es muy obvio. Bueno, un tema de la vida animal también. Vamos a hablar de eso. Los perezosos pueden aguantar la respiración durante 40 minutos. Mucho más que algunos mamíferos marinos, incluidos los delfines. Bueno, aquí hay uno de historia. ¿Sabías que en 1411 un ejército chino invadió Sri Lanka, derrotó y depuso al rey y lo llevó a China como prisionero del emperador Ming?
lo que se hacía en ese entonces. Pero imagínate, Sri Lanka. Bueno, no sé si sabían esto de fútbol, soccer. El jugador manco que marcó el gol de la victoria de la primera final de la Copa del Mundo se llamaba supongo yo, ¿no? Héctor Castro. Jugó en la selección uruguaya y marcó el gol de la victoria en el primer mundial de la historia, en Uruguay 1930, por allá casi ya un siglo. Casi estamos cerca de ese siglo. Vamos a buscar otro por acá. ¿Ustedes sabían que Godfrey Bowen ha sido incluido en el Salón de la Fama del Deporte de Nueva Zelanda? Pues ustedes dirán quién es ese. Bueno, en Nueva Zelanda él batió récord mundial de esquilar o de esquila de ovejas. Eso de quitarle la lana a las ovejas. Y entonces por eso ha sido incluido en el Salón de la Fama de Deporte de Nueva Zelanda. Claro, es un orgullo nacional para ellos. Y bueno, ¿quién quita? Nosotros deberíamos tener ese orgullo también. Aquí hay un dato interesante. Entre 1980 y 2008 se produjeron 234 accidentes causados por turbulencias. Imagínate, con 298 heridos graves y 3 muertos. Entre 1980 y 2008, imagínate. Claro, hubieron otras cantidades de muertos por algunos aviones que, pues bueno, en cualquier parte del mundo siempre ocurren diversos accidentes en avionetas y en todo esto, pero en aviones comerciales de estos grandes, solamente esto. Imagínate. ¿Sabías que Neptuno solo ha dado una vuelta alrededor del Sol desde su descubrimiento? Que eso fue en 1846. Neptuno, si no es que no recuerdo, o sea, no recuerdo bien, pero bueno, si no es que recuerdo ahí ligeramente, no se puede ver con telescopio y pues por ende pues está muy, muy, muy lejos. Bueno, vamos a ver otro dato interesante. ¿Sabían que la mayoría del ganado actual desciende de solo 80 vacas? Los primeros bovinos domesticados se encontraban en Irán hace 10.000 años y la mayoría del ganado actual desciende de solo 80 vacas. Pues imagínate, 80 vacas. Bueno, también hay diversidad allí. Hay una diversidad que obviamente es como la de los humanos. Siempre algunas cruces salieron mal, los becerritos, pero bueno, en algunos otros no. La antigua ciudad maya de Caracol, ciudad maya, en Belice, en el Belice moderno, pues, Belice moderno, se fundó en el año 1200 a.C. Imagínate la cantidad de historia que tiene esa ciudad. Estaba habitada por más del doble de población que la mayor ciudad actual de Belice, con 61.461 habitantes. Y uno de sus templos, Cana, construido en el siglo IX después de Cristo, sigue siendo el edificio más alto del país. En 2005, la paleontóloga Mary Swetzer de la Universidad Estatal de Carolina del Norte encontró fibras de colágeno en un hueso fosilizado de una pata de Tiranosaurio Rex. Y ahí fue donde se encontró esta fibra. Recordemos que el colágeno que está encontrando son de articulaciones, o sea, que de ahí se podría haber extraído material genético y había muchos más datos para analizar. Ustedes sabían que Nissan contrató un desarrollador de videojuegos. La compañía es Bandai Namco. Algunos la habrán oído mencionar. Es una gran compañía y muy conocida también. Y la contrató para crear sonidos de advertencia personalizados en su línea de autos SUV
Nissan Rogue y Pathfinder del 2021. Estaría bueno, estaría guay, dicen por allí. Estaría fino, con calidad, pues escucharlo, pero no los tengo por acá. En algún otro momento lo escucharemos. No estaría mal escuchar a ver qué tal. Ustedes saben que los gatitos maullan para llamar la atención de sus padres, pero los gatos adultos rara vez se maullan entre sí. Lo que pasa es que los maullidos, esto sí lo vi, creo que fue en National Geographic o Animal Planet, alguna de estos, no sé. Los maullidos y los sonidos diversos surgieron probablemente tras la domesticación, para que los gatos pudieran comunicarse con los humanos. Es decir, que los gatos salvajes no se comunican con maullidos. Son los gatos domésticos los que lo hacen, y que se ha probado, eso se ha probado. Pero bueno, eso es un dato curioso. Por eso que a veces podemos ver en videos o nuestros propios animalitos nos tratan de hablar. Sobre todo los gatos, que son muy elocuentes en eso. En Estados Unidos, una noticia triste, pues quizás. En Estados Unidos, más de 10 millones de perros y gatos se pierden o son robados cada año. Y más del 80% nunca es encontrado. Nunca es encontrado. Entonces, es complicado, pues, siempre que se pierde allá. Y por eso vemos muchos volantes de perros perdidos. Los Amish tienen la capacidad de utilizar electricidad. Los Amish pueden y utilizan electricidad, por ejemplo, de paneles solares. Su sistema de creencias no es que no puedan utilizar electricidad, sino que no quieren depender de tecnología externa, como la red eléctrica municipal, porque una de las virtudes que creo que he visto, pues escuché, no sé, es que ellos, por el esfuerzo, el trabajo engrandece. Entonces ellos no quieren depender de alguien más, sino que sea su propio trabajo. Hace unos 70.000 años se produjo un cuello de botella en la evolución humana. Y una teoría que explica por qué ocurrió esto es la erupción de un supervolcán en Indonesia. Esto desencadenó un invierno volcánico que provocó un descenso en la temperatura media global en la superficie de entre 3 y 5 grados. Esto es una de las teorías que se tiene, ¿no? Sobre todo porque hay huecos en la historia, sobre todo en las líneas, pues. Sí se le puede llamar líneas, los científicos no le llaman así, pero bueno, es como una línea que va evolucionando y va teniendo otras ramas, es decir, existen muchos más formas, o sea, evolucionan por diversas ramas y entonces hay distintos géneros y razas, pues. Bueno, esto parece que se detuvo hace 70.000 años, o sea que no se vio progresión en esto, sino que hubo como un parón, pues. Y esto es lo que trata de explicar eso. En la tradicional, en China hay una medida tradicional que se llama Cati. Es una medida de peso tradicional china que aún se utiliza en varios países de Asia Oriental y Sudoriental, con un valor distinto en la mayoría de los países. ¿Sabías que Wilma Mankiller, mira qué nombre, Mankiller, es como hombre asesino? Wilma Mankiller. Bueno, fue una activista por los derechos de los nativos americanos y la primera mujer elegida líder de una tribu nativa americana, es decir, la nación Cherokee. Es más, la línea de autos que es la Cherokee, pues es basada en eso, obviamente.
Existe, ¿sabes? Bueno, no sé si saben que existe un microscopio acústico. El microscopio acústico utiliza ultrasonidos en lugar de luz visible para obtener imágenes de estructuras demasiado pequeñas para verlas a simple vista. Pero tampoco son tan pequeñas porque recordemos que en espacios ya subatómicos, bueno, atómicos pues, en ese tamaño, en esas escalas atómicas, la onda prácticamente puede ser considerada una partícula. O sea, lo que es la luz puede ser considerada una partícula o simplemente una onda. Y pues hay problemas en las mediciones, ya en ese nivel. Bueno, en fin. Vamos a leer una más. ¿Sabías que los océanos del mundo contienen 20 millones de toneladas de oro? Vamos a tener que salir a buscar, creo yo. Bueno, este oro está disperso en los océanos en forma de partículas finas y actualmente no es económicamente recuperable. ¿Quién dice que no? Bueno, por ahora no. Se calcula que el valor total de este oro ronda los 771 billones de dólares. 771 billones de dólares, lo que equivale a casi el 10 veces el PIB mundial actual. Dios. Bueno, alguien que esté tan loco y que tuviera tanto dinero no es bueno. Bueno, vamos a leer esto más. Hay 5 zonas azules en el mundo donde la gente vive más tiempo y goza de mejor salud. Por ejemplo, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en California. Oye, qué interesante. Mira, o sea que si nos vamos para allá puede ser que vivamos más. No sabemos. Bueno, en fin, terminamos esta pequeña parte, esta pequeña sección y pasamos a la otra. Recuerde que este podcast es corto, sobre todo son por curiosidades, noticias y alguna que otra tontería que hablemos. Pero sobre todo es para entretenerlos y para que estén atentos en una noche, en un día, en una tarde, para que ustedes estén allí, relajados, tomándose un café, tomando algo, un vino, tomando alguito. Gracias y sigamos. Bien, y en la sección intermedia, pues vamos a ver algunos de los mitos, cuentos, entre otras cosas. Pronto ya hablaremos de algunas leyendas urbanas y entre otras cosas, pero voy a leerles algo de los mitos. No necesariamente que es un mito, bueno, algunos de ustedes dirán, pues sí, que es un mito. Vamos a leer acá un poquito para que más o menos entiendan. Pues los mitos son aquellos relatos de historias fantásticas sobre dioses y héroes, pues, que buscaban dar respuestas a distintos eventos, etcétera, etcétera. Generalmente las historias están cargadas de drama, en los que se mezcla el amor, el sufrimiento, entre otras cosas que viven los personajes. Los mitos cortos, sobre todo mitos cortos, se caracterizan por porque no indican cuándo sucedieron los hechos. Y pues bueno, existen diversas temáticas y son relatos pues fantásticos. Hay diferentes tipos de mitos, como el cosmogónico, que es por ejemplo, el origen del mundo, antropogónicos, que son basados en seres divinos, etcétera, etcétera. Pero voy a mencionar algunos mitos que están en la cultura hoy en día, porque muchos dicen, bueno, yo veo los guerreros del zodiaco,
o veo cualquier otra serie o alguna, y entonces siempre están estos mitos, por ejemplo, como decirte, bueno, vas a abrir la caja de Pandora. ¿De dónde viene ese mito? Bueno, la caja de Pandora viene de un mito griego. Y más o menos para explicarlo, fue Zeus quien le ordenó a Hefesto crear a la primera mujer mortal del mundo. Una joven llamada Pandora, que recibió distintos dones otorgados por los dioses. Pero Zeus tenía un propósito distinto. Quería castigar al titán Prometeo por robar el fuego de Hefesto, para dárselo a los hombres. Y bueno, eso es de otro mito, de cuando le dieron el fuego a los hombres, y al mismo tiempo reprender a estos últimos por recibirlo. Así que envió a Pandora a casarse con Epimeteo, el hermano de Prometeo, pero además le dio a la joven una caja como segundo obsequio para el titán, bajo la orden de no abrirla jamás. Sin embargo, un día Pandora se dejó llevar por la curiosidad y abrió la caja, liberando así todos los males que existen en este mundo, es decir, enfermedades, guerra, ira, hambre, sufrimiento y muchas calamidades más, dejando adentro solo la esperanza, lo único que alcanzó a contener cuando cerró la tapa. Por ello, el relato indica que los hombres solo cuentan con la esperanza para poder hacerle frente a todos esos males liberados de la caja de Pandora. Es decir, cuando te vienen a decir la caja de Pandora es porque se va a liberar algo malo. Y bueno, eso es de lo que se trata la caja de Pandora. Bueno, ya hablando de esto, vamos a hablar otro mito. Por acá me estoy golpeando con algo. Bueno, los mirmidones. Muchos dicen, no, historia es aburrida. No, de historias interesantes, pero sobre todo esto, que esos son los mitos. El pueblo que procede de las hormigas, o sea, los mirmidones. No sé si los han oído o los han visto en algunos juegos o en algo pues. La historia de los mirmidones comienza en la isla griega de Egina, Egina pues, que debe su nombre a la hija del dios de los ríos, Asopo, y fue raptada por Zeus, con quien tuvo un descendiente llamado Éaco. O sea, ¿cuándo no Zeus? Zeus el piquín. El fruto de este encuentro llegó a ser rey, pero Hera se enfureció y lanzó una inminente peste sobre el pueblo que él regía, acabando con casi todos sus habitantes. Por ello, Éaco, también abuelo de Aquiles, le rogó a Zeus volver a poblar la isla y éste le respondió a su llamado convirtiendo a las hormigas en humanos. Desde entonces las personas de aquel lugar se conocieron como mirmidones, hormigas, y se caracterizaron por ser fuertes, trabajadores, organizados y valientes. Ese es el mito de los mirmidones. Hay varios mitos también, por lo menos el del narcisismo. Cuando hablas de narcisismo, ¿de dónde viene? Del mito de Narciso. Este es el tercer y último que voy a leer para pasar al tema final. El mito de Narciso, pues según este mito, cuando Narciso nació, el profeta Tiresias predijo que ver su propio reflejo marcaría su final. Por ello su madre lo crió alejado de cualquier superficie donde pudiera verse a sí mismo. No obstante, Narciso era un joven de gran atractivo y un día caminando por el bosque pasó cerca de la cueva de Eco, que por cierto no hablamos del mito de Eco, pero bueno, quien quedó profundamente enamorada de él. Tras varias visitas por la zona, Eco se las arregló para expresarle su amor. Sin embargo, Narciso la rechazó y se burló de ella. Al presenciar lo sucedido, la diosa Némesis le impuso un fuerte castigo. Hizo que al joven le diera mucha sed y en consecuencia fue al riachuelo cerca de la cueva de la ninfa para beber agua. Pero al ver su reflejo quedó enamorado de sí mismo, observándose fijamente hasta morir por inanición. Es decir, por morir por hambre. Imagínate. Por eso el narcisismo se trata de eso.
es que es sobre todo por lo que es físico, lo que es simplemente estético. Entonces, ya después en los otros programas leeremos algunos de los otros mitos para que sigan entendiendo algo de la historia, algo de la cultura mundial. Bien, y en nuestra última sección, bueno, en la última sección porque es la última, porque el programa es corto primeramente, voy a hablar de una leyenda, incluso se hizo una película, que es la leyenda de La Llorona. Hay muchas leyendas latinoamericanas en las cuales voy a leer, algunas de ellas. Y bueno, en algún momento vamos a leer algunas de otras cosas. Pero voy a leer esta leyenda y esto es una de las comunes, sobre todo porque pues en Latinoamérica y en el mundo pues se podría decir que se conoce. Y es una de las más emblemáticas, pues, y sobre todo porque también es mexicana, pues, y pues tiene esa connotación, pero hay algunas que son maravillosas. Pero esta en específico tenemos la leyenda tal cual, en la cual es para que ustedes sepan de dónde viene, bueno, no de dónde viene, cómo es este cuento. Es así como en los cuentos que estábamos hablando de hace tiempo, si no es que más recuerdo, el de La Sirenita. Que como era el cuento ese de la sirenita, que la sirenita pues en realidad no era tan buena. Y pues es una historia un poco complicada, como los cuentos de Hansel y Gretel, entre otros. Pero bueno, esto ya sabemos a qué atenernos. Ya sabemos que esto es prácticamente como si fuera un espanto, o es un espanto. Pero en fin. Hace tiempo existía una mujer hermosa que traía locos a muchos hombres. Sin embargo, ella tenía sus ojos fijos en un hombre concreto. Como siempre, la trepadora esa. Perdón. Y este fue realmente su perdición. El hombre en cuestión era un criollo de padres ricos. En cambio, ella no tenía nada para ofrecerle más que su propio ser, por eso accedió a entregarse y con él tuvo a 2 hijos. Pasado el tiempo, el amor que tenían ellos dos empezó a desaparecer, hasta el punto de que un día el propio marido le comunicó que iba a casarse, es decir, que ellos estaban era puro pasando el tiempo. El problema es que ese ofrecimiento de casamiento no era precisamente para ella, sino para otra persona que tenía un estatus social parecido al de él. Recordemos que en ese tiempo pues siempre bueno, hoy en día todavía sigue existiendo ese bendito estatus social que en realidad hoy en día es más de fama que de otra cosa. Pero bueno, suplicante, la mujer intentó que cambiara de opinión alegando que ella lo amaba, que tenía una familia. Sin embargo, el hombre la sostuvo de una manera violenta y pronunció las palabras más hirientes para ella, que era una cualquiera, que solo ansiaba su dinero y que no la amaba y que sus hijos se irían con él. Por ese motivo, y sumida en la desesperación de perder a lo que más quería, tanto a sus hijos como el amor de su vida, esa noche tomó una decisión. Se acercó a sus hijos, los visitó y les dijo que iban a dar un paseo todos juntos por el pueblo. Los 2 infantes estaban encantados de salir con su madre y caminaban con alegría, no como la mujer, que a cada paso se arrepentía de lo que iba a hacer, pero sin que esto la frenara en su objetivo. Solo podía escuchar una voz adentro de su cabeza que le decía: «Mátalos, mátalos». Al llegar a la orilla, esta voz era aún más fuerte, casi un grito desesperado, y lo único que quería era que cesara. Tal ira le entró a la mujer recordando las palabras de su marido.
unidas a ese deseo enfermizo de su mente de matar a sus hijos, que todo el amor que tenía para que consideraba a su marido y sus hijos se convirtió en odio. Lamentablemente entiendo eso y puedo entender a muchas personas en ese estado. Eso se llama depresión. Y ese estado de depresión también es un estado de locura. Así que muy pendiente con los que tengan ese estado. Siempre tienen que estar pendientes y estar allí para sus amigos, sus familiares que hayan vivido algo parecido. Pero seguimos. Así, al mirar a los hijos, los agarró y los llevó a la orilla del agua para meterles las cabezas dentro de esta. A pesar de los golpes, gritos e intentos por escapar de su agarre, los niños eran demasiado débiles para ella. Y finalmente dejaron de oponer resistencia y se ahogaron. Consciente de lo que había hecho, o sea, luego de ya habérsele pasado a ese estado, obviamente le dio un dolor que le atravesó el pecho. Ella, la madre de esos pequeños, los había matado. Con un grito desesperado ante lo que había hecho, decidió meterse en el agua hasta que ésta la cubrió por completo, haciendo que su vida y su dolor terminara para siempre. O eso pensaba ella, porque no encontró paz por el crimen que había cometido al asesinar a 2 niños inocentes. Sin embargo, esa mujer que llora y grita por la pérdida de sus hijos no obtuvo el descanso, sino que la pena de haber matado a sus hijos hizo que aún hoy en día siga pareciéndoseles a muchas personas quienes la ven con un vestido blanco, la cara cubierta por un velo, su pelo negro ocultando parte del rostro, sin vida. Esta historia de la Llorona se remonta a la época colonial mexicana, donde ahí vivía esta mujer, que era una bella mujer, hay varias teorías, versiones, que tienen que, tenían 2 hijos, 3 hijos, que habían nacido fruto de este amor, que no era correspondido, y que era de un marinero español. Este hombre que los niños conocían de visitas esporádicas, en una noche de invierno volvió a la casa y, aprovechando que no se encontraba su mujer, se llevó a los 3 niños. Cuando la mujer volvió y no los encontró, pues enloqueció. Preguntó a todos los del pueblo, pero nadie pudo decirle nada. Ella siguió en la búsqueda, fatigada, y toda la noche, con esa noche oscura, fría, desolada, y ella se convirtió en un alma en pena, que ahora recorre también el pueblo con un lamento inquietante que se puede escuchar en las noches más frías del invierno. Esas son algunas de las versiones. También en Venezuela se le dice Sayona, porque es prácticamente la misma historia, excepto que es una mezcla. O sea, ella los mató, pero a la vez los busca, porque busca reemplazar a sus hijos. Y esto es una historia común. Muchos dirán que esta historia es simplemente una historia, un cuento para niños que antes se contaba, así como los cuentos de Hansel y Gretel, cuentos de la Sirenita, etcétera, etcétera. Pero en realidad esta historia tiene más sentido de lo común, porque si nos ponemos a prestar atención a la historia, vemos una persona que de verdad quería a su marinero, a su persona especial, y que debido a la locura, porque el amor se considera también locura, si no lo sabían, debido a esto se vuelve loco. ¿Pero por qué pasa eso? Analicemos algo muy común y que a muchos les va a fastidiar quizás, o a ver su historia reflejada ahí. Cuando
Hablamos de que es una persona que está entregada, o sea, es una persona que es humilde, que es una persona que no puede ser de una clase específica, que le cuesta. Sabemos que tiene la de perder porque siempre él va a buscar a alguien mejor o superior. Y no necesariamente tiene que ser él. Normalmente puede ser ella, puede ser cualquier. Hoy en día se trata más de ella que de él. Porque al ver o reflejar su estatus social, pues nosotros encontramos que la persona en específico tiene dinero o tiene un estatus social y tiene una forma de vida distinta a la de la otra persona. Y está acostumbrado a cosas diferentes, a hablar diferente, a vivir diferente, y lo único que están en común muchas veces es la intimidad, es algunas que otras cosas. Pero lo que pasa en esto es interesante, porque llega la locura. Porque a ella darse cuenta de que lo que ella pensó que tenía, porque ya al tener 3 niños, tiene un tiempo ya. Por lo menos tiene 4 años. Por lo menos tienen 4 años de conocerse, de estar allí, X y Y. Esta persona sabe que lo más importante en su vida son sus hijos. Pero perder todo le da una depresión terrible. Y muchos cometen suicidio por esto. Hay demasiados casos de suicidio, demasiados casos en el mundo hay demasiados casos de esto precisamente, de que se llevan a los hijos y se vuelve loco, se vuelve loca, de que empiezan a buscarlos como locos, etc. Pero antes, en esa época colonial, ¿qué iban a hacer? No había globalización, no tenían teléfono, no había nada de eso. Era demasiado difícil encontrar esto. Y si nos vamos a la versión original, que era la versión en la cual ella tenía problemas también. Ella tiene problemas porque a lo que en su cabeza escucha una voz que decía mátalos, simplemente ya estaba mal, pues. Y lamentablemente, cuando tú ves a una persona, piensas, hoy en día tú ves a una persona y dice esto, tú piensas que es un chiste, porque ahora todo se ha vuelto un meme. Entonces es importante notar ciertos elementos críticos en esta persona. Y esta persona, claro, los mata y luego se mata. Y esto es lo que pasa hoy en día mucho, pero mucho. Esto no es una historia nueva, esto es una historia viejísima y sigue pasando. ¿Y cuál es la falla? ¿La falla es de ella o la falla es de él? Creo que me metí en una pregunta que no debía haberla metido, porque esto es yo un tema como para blog. Pero haciendo un paréntesis y haciéndolo corto, diría que el tema es prácticamente de la cultura. Es un tema cultural, porque el hombre siempre se le ha permitido, pero la mujer también lo ha permitido. Y es un tema de que no es que son víctimas, ellos saben lo que estaban haciendo, ellas sabían de antemano lo que estaban haciendo. Cuando una persona está con alguien y sabe que no es lo suficientemente para él por X o y estamos hablando de que no es que una persona es suficiente para alguien, sino que sabe muy bien que su preparación, su cultura, su educación, o no sé, su dinero o algo, no es lo suficientemente adecuado para esa persona. Tú sabes muy bien que no te está valorando. Es simplemente eso. No es que eres menos. Y estas personas se sienten así. Y cuando las personas se sienten de esta manera acorraladas, tienden a hacer cosas que no son lógicas. Solamente las personas que ya han pasado esto varias veces y han logrado superarlo, ya hacen cosas lógicas. Pero una persona que nunca ha pasado esto,
tiende a hacer cosas que no, a veces parecen locas. Y esto es lo que pasa con ella. Cuando vemos todas estas cosas, por ejemplo, y la parte es el paréntesis, que ya debí haberlo puesto, o terminado, o cerrado, es que es la parte de la cultura. Y esto iba a pasar porque se notaba que iba a pasar porque el hombre no estaba allí sino para otra cosa, sino para consolarse y estar con ella cuando él quería, pero no como mujer. Y lamentablemente esta cultura ha ido y venido durante muchos años. Y prácticamente la sociedad ha impuesto lo que es la monogamia como tal, por eso mismo. Pero en realidad no es que sea la sociedad, en realidad es que es las personas. Por ejemplo, en mi caso es así, porque a mí me gusta pues la monogamia. Pues. Claro, no es que no diría no a otras cosas, pues. Pero para mí es como una meta o como algo pues que es bueno, pues. Para mí, no. Entonces, porque sé que es algo que debería tener, algo que debería disfrutar con otra persona como tal y no con varias. Entonces, eso tiene que ver más con cultura, educación, etcétera, etcétera. Pero muchas veces la vida nos lleva por otros caminos y la vida no es tal cual. La vida no es que tú toda la vida has sido correcto, sino a veces eres correcto en los momentos adecuados o a veces no. Pero no significa que eres una buena o mala persona. Simplemente son decisiones que puedes remendarlas, puedes, no sé, hacer algo. Y en estos temas, por la desesperación de esta mujer, no llega y vemos otro factor, está sola. Al estar sola, esta persona no decide bien. Piensa siempre en lo más dramático porque es lo que al cuerpo le gusta. Al cuerpo, al ser humano siempre le gusta sufrir. Y es algo común. Entonces, si tú ves a esta persona sufriendo, es por algo. Es porque es algo natural. ¿Es por qué? Porque es la manera en la cual puede superar o liberar todo ese estrés, todo eso, y después volver a respirar y bajar sus niveles. Pero lo que pasa es que muchas veces esas decisiones son matar, o sea, suicidarse. Y eso es uno de los grandes problemas de la sociedad actual hoy. Porque todos se volvieron tan dramáticos que ahora, en lugar de simplemente decir me voy de la casa o me voy no sé qué, se suicidan. Y esa decisión lamentablemente no tiene vuelta atrás, porque si te suicidas ya no vuelves. Entonces, a todas esas personas que tengan esa sensación, dejen de ser dramáticos en esa parte. No es que piensen. Muchos dicen, piensen tal, piensen en sus hijos, piensen... No. Esa persona sí no va a pensar en nada, no va a pensar en sus hijos. Porque el mismo relato lo dice. Ella pensó en sus hijos ya después de haberlo hecho. Entonces, lo primero y principal es como si fueras un robot. Toma la decisión en automático. Pide ayuda. Ayuda, me siento que me voy a morir, o siento que me voy a suicidar, o siento que no sé qué más, necesito ayuda, necesito amigos, necesito esto. Y lo otro es, deja la terquedad. Porque muchas veces sí, necesitas amigos, pero no, yo sé hacerlo. Y a lo que yo sé hacerlo no se puede decir. Es ayúdame a poder a hacerlo, porque ahorita no puedo pensar en cómo hacerlo. Ya cuando esté mejor, ya puedo pensar que si es bien o mal para mí, pero necesito que alguien tome las decisiones por mí y evitar estas cosas. Porque si tú tomas decisiones en caliente, estando mal, haces tonterías. Una tontería normal que hacen todos los muchachos y que hace mucha gente es llamar por teléfono. Esa es la más sencilla, la más boba. Pero hay gente que ha matado. Hay gente que ha ultrajado, que ha violado, que ha dañado
familias que se ha vuelto locos. Y créeme que de eso hablaremos más, porque la vida repite los mismos sucesos. Y es tan feo hablar de estas cosas muchas veces, porque se repiten. Pero también ustedes necesitan escucharla, todos necesitamos entender que en realidad esto es un problema. Y es un problema grave. Y La Llorona, a pesar de que sea alguien que se ha visto mucho por muchos lados, en realidad casi que son mucha gente. Siempre ha existido. Siempre ha existido La Llorona. No por su mito de terror, sino por cómo es, cómo cuentan su historia. Siempre ha existido esto. Y ahora hablando del tema más misterioso y de otro aspecto, La Llorona, como es un mito, pues una leyenda, bueno, en realidad es una leyenda, está basado en algo real. Y siempre va a estar basado en algo real, porque es una leyenda muy antigua. Pero esta leyenda no es la leyenda más antigua. Hay leyendas mucho más antiguas, lo que pasa es que no tienen nombres comunes y siempre se han encontrado relatos en los cuales siempre existe alguien de blanco o alguien que aparece por allí en la noche. Y esto es de hace mucho tiempo. Y necesariamente no es La Llorona. Ha pasado muchas visiones, muchas apariciones, muchas cosas y en el entorno de la noche. Ha habido personas que han visto y que han relatado que se encontraron con alguien en el camino manejando o que su abuelo por allá encontró a alguien en el camino. Hay blogs en internet hablando de eso de 2006, de 2003, hablando de que, oye, una vez vi a mi papá que me contó que no sé qué más. Mi papá, que en paz descanse, él me contaba de que sí, yo vi a mi hermana no, vi a una señora que era una señora que era conocida de él y me contaba cómo eran las cosas. Mi abuela me contó muchas cosas, de los cuales estoy haciendo unos libros, por cierto, algo relacionado con eso, ese misterio y algo de lo bonito de conocer esas cosas es que podemos compartirlas. Si las quieres compartir, puedes enviarla por YouTube, por Almas Nocturnas Podcast, por Have Hector Play en Instagram y Have Hector en Facebook. Por favor, no me manden solicitudes, solamente por la página. Solicitudes solamente para los que quieren colaborar todo el tiempo con historias X, Y, Z, de alguna otra manera. No aceptará muchos tampoco, porque tampoco creo que haya muchos, pero bueno, si hay muchos, que ojalá no aceptaría muchos porque es mucho trabajo, mucha gente y no se puede ver. Pero sería bonito hacer esto, tener grupos por WhatsApp, etcétera, etcétera, sobre estos temas, sobre los que ustedes quieran y si ustedes lo han vivido. Si no, pues no hay ningún problema. Ya hay grupos ya montados de esto, pero son más privados. Comunidades específicamente pues se van más o menos a hacer, no, ya están hechas, pero más o menos se van a tener. Bueno, ya prácticamente vamos llegando al final de todo esto, de este podcast sencillito, cortico, que estamos hablando simplemente de una leyenda pequeña. Ya la otra semana hablaremos de leyendas. La otra semana no, perdón. Este podcast sale cada mes, igual que el blog. Es decir, que por cada mes van a salir 2 podcasts, que va a ser uno el blog y otro Bueno, alguno podrá salir mucho más regularmente dependiendo del apoyo de cada uno de ustedes. Grabado con mucho cariño y con mucho esfuerzo por los equipos, por algunas que otras cosas, algunas fallas que no sé, pues en la grabación se pudieran escuchar algunas otras cosas. Pero bueno, tratamos de hacerlo lo máximo posible. También estarán otra gente acá hablando de temas, de algunos otros temas.
El siguiente capítulo vamos a hablar de leyendas urbanas y también vamos a hablar de algunos temas que no sabemos muy bien qué tema en específico, pero hay un tema que o sea, ya se había puesto en esa escaleta, que era ese tema era de temas esotéricos, sobre todo esotéricos, no, perdón, de lo que era objetos ocultos, que era más o menos lo que casas embrujadas, objetos en los cuales se había embrujado algo, o simplemente magia, esos temas que son ocultos que muchas veces no vemos, otras veces son muy señaladas por películas, por otras cosas. Pero bueno, eso más o menos se irá viendo en lo que parecerá perdón, en cada programa. Y bueno, gracias por ese apoyo. Si quieren un tema en específico del cual hablemos y cual si quieren dar información, con mucho gusto aquí lo recibiremos por estas vías. En podcast, en podcast en audio, si está por Spotify, nosotros no respondemos por Spotify porque esto es subido directamente también en Anchor. Y esto está en Anchor. Están separados tanto Anchor como iVoox. En iVoox sí pueden escribir, también pueden escribir en Anchor, en esos dos. O si no, se van a YouTube y en YouTube escriben directamente, aunque ya va a estar subido en YouTube también. En YouTube, bueno, ahí tratando de lograr hacer algunas que otras cosas en ese podcast. Bien, sin más que decir, me voy despidiendo ya de ustedes, gracias a todos ustedes, sin antes recordarles algunos de lo que hemos visto hoy, no necesariamente de los datos porque realmente no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo de algunos, pero sobre todo de las reflexiones de la leyenda de La Llorona. Muchas veces la muerte, el amor y el odio van llevadas de la mano. Y de esto nacen demasiadas historias y demasiadas cosas para poder hablar. Pero yo creo que también las personas tienen que entender que tienen derecho a vivir y que la vida no es necesariamente amor o odio. La vida tiene que tener amor por ti mismo y quizás si en tal caso se convierte en odio hacia otra cosa, trata de que eso no te perjudique, porque tú tienes derecho a vivir y lo tienes. Tienes derecho a sentir lo que quieras, a hacer muchas cosas, pero sobre todo a ser feliz. Y muchos no entienden qué es ser feliz. Esa mujer que estaba de La Llorona, en su tiempo cuando estaba con este hombre, era feliz. Quizás feliz a su manera, pero la felicidad no tiene un término específico, solamente dice que es una forma. En realidad la felicidad es eso, es una consecuencia de cosas. Tú puedes estar feliz porque ganaste la lotería, como puedes estar feliz porque simplemente estás comiendo un helado, estás comiendo chocolate o estás comiendo algo. Simplemente es la finalidad, es decir, estar bien y disfrutar. Eso es la finalidad. Trata de disfrutar porque tú tienes el derecho. Créeme, tienes el derecho a hacerlo. Pero también tienes el deber de que las demás personas también lleguen a ello. Porque esa felicidad también tiene que ver con las demás personas. Ser feliz uno mismo porque vive solo, porque hace estas cosas solo, está bien. Tú tienes ese derecho. Pero ver también que otras personas son felices y que pueden disfrutar su felicidad tranquilamente, a ti no te va a quitar nada de esto. Simplemente es otra forma de sentir esa felicidad. Y es lo que quiero que entiendan. La felicidad es eso. Traten de siempre
cuidarse el uno con el otro. Así como cuando son amigos. Exactamente. Las parejas ya no son amigas. Ya no son parte de lo mismo. Las parejas es simplemente lo que nunca he experimentado. Quiero hacerlo. Y quiero hacerlo engañando. Y ahí está el problema. Porque cuando te das cuenta de que esa persona ha sido sincera contigo, muchas veces te causa un mal. Porque siempre tienes esa ganas de que, bueno, cambie la cosa. Pero simplemente lo que tienes que hacer es vivir tu vida. Vivir tu vida y ver alrededor. Quizás hay cosas buenas alrededor. Quizás ahí está tu camino. No mirar siempre lo malo y no mirar siempre lo que no va a pasar. Entregarse con el alma, entregarse con el amor, entregarse con todo, simplemente va a hacerte una persona fuerte. Pero sobre todo superar esos engaños y esas mentiras, o si no son mentiras y engaños, simplemente la verdad, porque la mayoría le temes a la verdad, a entender de que pues realmente no es nada sin su dinero, no es nada sin esto, no es nada sin lo otro, que son personas vacías. Y superarlo los va a hacer mucho más fuertes y más enfocados. Y quizás eso es lo que necesitamos. No necesitamos más gente que está intentando a los 50 años tratando de ver qué pasa en las relaciones, o los 40, los 30 y tantos años viendo a ver qué pasa en las relaciones, y pensando de que los niños de 13, de 12, de 16, 17 años, pensando en a ver qué pasa. Porque ellos son niños, déjalos que experimenten, déjalos que caigan pues. Claro, si hay algo que se puede prevenir, se previene. Pero ellos van a intentarlo de todos modos y déjalos. Pero ya muchachos de 20, 25 años que son inmaduros y siguen creyendo que pueden ser niños. Y personas de 30 y pico creyendo que pueden ser de 20 y tantos. Pero al fin y al cabo se ha vuelto todo un desastre. Y este desastre nos ha llevado a tener muchas personas iguales a esta, a la Llorona. Y esto es un mal que tiene que erradicarse. Tienes que dejar de seguir la corriente. Tienes que pararte y decir, este es mi camino, voy por aquí, porque yo quiero. Si yo quiero ser músico, voy a ir para allá. Si yo quiero ser esto, yo quiero ir para allá. Si yo quiero una persona buena, pues simplemente cuando haya una persona buena, tú vas y ves que sea una persona buena, y bueno, si no sucedió, si volvió a ocurrir lo mismo, si volvió a ocurrir cualquier cosa, tú tienes que dar las gracias y decir, disfruté lo que disfruté, y vuelvo a cerrar el ciclo y vuelvo a abrir otro ciclo en otro lado. Al fin y al cabo, no te vas a morir, porque nosotros tenemos ese problema de tender a ser dramáticos. No, esto se acabó, quiere decir que también todo se acabó, mi vida, mi trabajo, todo. No. Las relaciones amorosas son de locura. Y lamentablemente estas relaciones tienden a afectar mucho. Si nosotros nos enfocáramos en nosotros mismos, en el amor nosotros mismos y compartir ese amor, esa felicidad simplemente con otra persona, ya dejaríamos de estar tanto con esto. Que quizás antes algunos lo hacían y ahora casi ninguno lo hace, pues bueno. Pero bueno, ya estamos tratando de limpiar lo poquito que podemos limpiar en este podcast y en algunas otras personas que están luchando para que la gente se dé cuenta de que estamos en un mundo artificial. Estamos en una matriz en realidad. Y que la gente quiere seguir en esta matriz. ¿Por qué más? Porque es lo que les gusta. Vivir de ese facilismo. Igual como muchas mujeres también viven ese facilismo de que los hombres las atiendan. Algunas no. Algunas están queriendo ser empoderadas y luchar, pero muy adentro de ellas, no de todas, pero muy adentro de ellas, lo que están es haciendo una venganza, y también no tiene sentido. Entonces
las que de verdad están luchando también tienen una vida que quizás es un poquito complicada, pero saben por qué están luchando, mientras que hay otras que no, simplemente es por ese tipo de venganza. Y igual los hombres, como estas muchachas no me pararon ni nada, consigo dinero, me voy al gimnasio y esto y lo demás y ya soy mejor. Y pasa lo que pasa, relaciones vacías, porque no tienes que ofrecer sino solamente dinero y todas esas cosas. Y a lo afortunadamente de hoy en día es que hay formas de entretenerse, pero si estuvieran en los tiempos de antes, créeme que nadie se entretendría porque todos fueran aburridos. Bien, con esta pequeñísima intervención, como de una hora mentira, como de 15-20 minutos, nos despedimos. Gracias por escuchar este podcast y recuerden darle un me gusta, comentar y por favor manden sus audios, manden sus mensajes, que yo los escucharé y los tendré en la mira. Gracias.